de los años 25, en que se dice no podemos acceder al Jesús histórico, nos tenemos que conformar con el Cristo de la fe, a mí me parece que la reacción que ha venido luego de los discípulos de Bultmann ha sido buena y ello ha conducido a una cosa tan positiva como es la teología de la liberación. Bueno, por el momento... Bien, nuestro último contertulio y tertuliano casi fijo en este programa, aunque ahora llevaba un par de meses sin aparecer por aquí, desde que vino para hablar de Dalí, no había estado con nosotros, es Fernando Arrabal. No voy a presentarlo, naturalmente. Presentar a Fernando Arrabal sería pura tautología. Arrabal es Arrabal, o sea, uno de los pocos genios ibéricos que nos quedan. Arrabal delirante, Arrabal onírico, Arrabal negro, Arrabal cosmopolita, Arrabal surrealista, Arrabal pánico, Arrabal absurdo, Arrabal provocador, Arrabal devoto. Fernando, ¿qué es para ti? ¿Qué es para todos esos arrabales? ¿Y quién fue, a tu juicio, Jesús de Galilea? ¿Un profeta, un sabio, un revolucionario, un místico, un curandero de cuerpos y de almas, un mesías, un dios, un hombre? Bueno, pero qué gran sorpresa, porque estoy rodeado de grandes especialistas sobre el esperma de la madre de Jesús, grandes del especialistas padre, hombre, no de la madre. sobre los evangelios, grandes especialistas, etc. No voy a nombrarlos a todos, pero yo estaba seguro que iba a poder venir aquí a blasfemar, me iba a encontrar entre una serie de personas que creían en Jesús y que creían que Jesús era el Mesías, que creían que Jesús era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero he aquí, a mi gran sorpresa, que el tema no está ni esbozado. Nos están mirando millones de españoles y los millones de españoles les trae sin cuidado saber si ha llegado por un platillo volante o si se trata de un nazareno hermético, si eres un alquimista o lo que queramos saber de los evangelios apócrifos o no. Estoy muy decepcionado, padre Casas, de su intervención. Aquí se trata de un tema capital y como nadie lo está defendiendo, voy a defenderlo yo. Estaba dispuesto a blasfemar, pero ahora estoy dispuesto a defender la divinidad de Jesucristo. Estoy dispuesto a defender lo que proclamó ese gran castrado de la humanidad que fue Abelardo y que creó y que definió de manera admirable el misterio de la Santísima Trinidad. Estoy dispuesto a defender a la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya que usted, padre Casas, me decepciona al no defender la divinidad de Jesucristo. Si Jesucristo no es Dios, entonces ¿para qué estamos hablando de ello? Hablemos entonces de los esenitas, hablemos del maestro de justicia, hablemos de los alquimistas del siglo XI, hablemos de lo que sea, pero estamos hablando de Jesucristo. Entonces yo creo que el tema está lanzado, lo importante y lo que quiero saber y lo que tenemos que discutir es si Jesucristo es Dios o no. Y como nadie lo está defendiendo, yo voy a hacerme el abogado del diablo, esta vez el abogado de Jesucristo. Yo proclamo que Jesucristo es Dios. Un momento, Fernando. Contra tirios y troyanos. No contra mí, yo me sumo a tu propuesta. Yo creo que la pregunta de Fernando Sánchez Dragó, las preguntas iban en otra dirección. A mí no se me ha preguntado si yo creía que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. ¿Por qué de Nazaret? Es de Belén, bueno, pero, como David. Es igual. Es muy importante que sea de Belén. Pues usted como ha hablado tiene que ser Dios para que hablemos de él. Déjeme hablar. Voy a hablar muy poco, pero voy a hablar alguna vez. Usted ha hablado de los No, usted ha hablado de los evangelios. Tenemos 4 evangelios. En este momento no sabemos la fecha de esos 4 evangelios. Sí. En el año 72 aproximadamente. estábamos seguros que era el año 36 el de Marco, era el año 67 el de Mateo, etcétera, y por fin el año 100 el de Juan. Pero ahora nos dicen que son contemporáneos, gentes con tanto saber como el suyo, nos dicen y nos aseguran que son contemporáneos. Me importa un bledo saber si fueron contemporáneos o no. Quiero saber una cosa, quiero saber si Jesucristo es Dios o no. Y yo creo que es Dios, porque a lo largo de la historia de la humanidad estamos contemplando dioses que son como Jesucristo. Buda
fue concebido de la misma manera que Jesucristo. Como saben ustedes, a Buda le concibe un elefante que pasa al lado de su madre Maya, mira a Maya y queda concebido Buda. Por cierto, que si los budistas fueran tan necrófilos como nosotros, tendríamos hoy, en vez de cristos en las iglesias, tendríamos váters, retretes, puesto que, como sabéis, Buda murió en un retrete tras habérsele explicado 1000 veces que no comiera el famoso banquete de puerco con especies. Como Spinoza también. Bueno, Spinoza murió de una indigestión era vegetariano y esa vez tomó sopa de pollo y parece que se... Bueno, me voy a callar ya. Mis queridos amigos, yo ahora lo ya que me callo yo ya. quiero preguntarte- ¿Jesucristo es Dios o no? Bueno, Es la yo te pregunta. quiero- ¿puedo hacer Y me una callo pregunta? ya. ¿Quién o qué no es Dios? La pregunta está mal planteada, porque yo pienso que ninguno de nosotros dudó de la divinidad. No, en ese sentido coincido con Juanjo. Nadie planteó la no divinidad o divinidad de Jesús. Estamos tratando de sumar pareceres, y yo creo que lo interesante de los últimos 100 años en el campo de la arqueología y de los estudios bíblicos es que todo confluye para demostrar que ese personaje está vivo, y está vivo en nosotros, de una manera singular, y constituye el gran arquetipo de la historia de Occidente, mucho más que Sócrates, mucho más que los héroes de la mitología griega, y mucho más que otros personajes. Lo que decías tú a propósito de los rabinos y demás, hay un fragmento justamente de la Mishnah que forma parte del Talmud que habla de los nazarenos. Por eso yo lo cité, es decir, él voluntariamente pudo haber sido un nazareno como parte de la comunidad por un tiempo determinado. Sabemos que Pedro estaba casado y me parece que otros apóstoles también. Porque el nazarenato era una manera, y esto te interesa a ti, Fernando, de redescubrir la luz interior para poder ejercer la misión crística. Budi significa, y tú lo sabes mejor que yo, el iluminado. Yoshua significa el sanador, el curador. Entonces, para sanar y curar había que investirse de una fuerza especial y había que estudiar interiormente esa luz. Nadie habla de que fuera o no divino. Entonces, todo esto me parece, y defiendo a mis compañeros, complementario. Lo único que, en cierto modo, me causa gracia es el tema de la tecnología, pero no creo que esté de más puntualizarlo. ¿Por qué? Porque precisamente todas las reflexiones del Evangelio que hace Jesús al respecto minimizan la tecnología. No preocuparse por la comida, no preocuparse por el vestido. Si debía preocuparse por el vestido, entonces hay que pensar qué ropas usaban, ¿no? Entonces toda esta especie de espiritualidad violenta que manifiestan los evangelios, y yo comparto plenamente la teoría de Lorenz y de Kazantzakis, no solo no disminuye la figura de Jesús, sino que la enaltece y nos deja con esa perplejidad de los misterios, esa perplejidad espiritual, que es en definitiva la fecunda. Bueno, pero yo creo que ha sido un poco tajante al decir que si no es Dios, no hablamos de nada, porque entonces es que no podríamos hablar de Einstein ni podríamos hablar de nadie, ¿no? Pues se puede hablar de gente que no Aquí son está Dios. Einstein. Bueno, vamos a ver, Manolo. Quiero decir que se puede hablar de gente que no son Dios. Y personalmente yo no creo que Jesús fuera un Dios bajado a la tierra. Y me parece que si eso aquí se dice, quiero decir aquí en nuestro contexto cultural, en el occidente, y nos choca, es porque tenemos un lavado de cerebro de 2000 años. Porque si no, nos resultaría... No, por favor, perdona, no déjame, insultes antes a me has dicho antepasados. cállate, ahora te digo yo cállate. No insultes a mis padres y a mis No, abuelos. bueno, y a pues nuestros abuelos. yo no insulto a tus padres. No hombre. eran víctimas de ningún lavado de Perdóname, cerebro. has dicho caramba. antes cállate, ahora digo yo cállate, perdón, por favor. Pero es que no te puedo dejar pasar un insulto. Venga, habla, Bueno, Manolo. pues yo de todas maneras, voy a terminar yo mi idea. rogaría a todos los contertulios que tuviesen en cuenta que Fernando Raval ha actuado sobre todo como un provocador y como un hombre de bueno, teatro sí. que es, y ha conseguido Pues, provocar, es además. el mismo derecho Ahora, que tenemos los demás detrás de lo que ha dicho Fernando, las provocaciones. detrás de lo que ha dicho Fernando hay algo que yo también percibo, y es que desde hace aproximadamente 2 siglos y medio o 2 siglos, desde la Revolución Francesa más o menos, Desde la Ilustración. hay una tentativa constante de destacar los aspectos humanos de Jesucristo frente a los aspectos divinos. A mí como creyente eso me molesta. Sí. Bueno, no, pues yo como no creyente lo que quiero decir es que la idea de un Dios encarnado a nosotros, o si no tuviéramos un lavado de cerebro de 2000 años, nos sonaría tan chocante, tan mitológica, como nos suena oír decir que Júpiter
bajó del Olimpo, cohabitó con Leda o con quien fuese, engendró a las Pléyades o a quien fuese, que luego pasaron a ser estrellas, etcétera, etcétera. O sea, todos los mitos nos parecen mitológicos, sin embargo, nuestros mitos nos parecen historia. Es lo único que yo quería decir. Manolo, yo diría que Fernando tiene mucha razón en plantear radicalmente el problema, porque la pregunta radical sobre Jesús es esa que tú dices, si es o no es Dios. Pero yo creo que ese es, llamémosle, el plano de la fe o el plano psicológico. Yo creo que dentro de nuestra civilización occidental, lo que importa de verdad, cuando uno ya se sienta a sustentar ese plano psicológico, es el plano crítico de los textos que nos hablan sobre ese personaje y que nos dicen o nos permiten, analizándolos críticamente, decir, hombre, pues bien, yo creo racionalmente que este individuo era Dios o no. Pues fíjate, yo creo que la moderna filología lo que piensa hoy es que los textos que más se acercan a la figura de Jesús son precisamente los canónicos. No, de los 100 evangelios, eso que yo decía antes, pues los sinópticos y las narraciones que están debajo de los sinópticos. Y si uno analiza críticamente esos evangelios, llega a la tremenda conclusión de que probablemente Jesucristo no pensaba de sí mismo que él era hijo de Dios. Seguro que no. ¿Por qué? Él no lo pensaba perdona de sí mismo. Y has tenido un desliz al decir Jesucristo. Jesús. Tienes razón, perdón. Es la costumbre de hablar de esa manera, Bueno, yo creo puesto que eso es va en- Jesús. va en Tiene razón, Manuel. contradicción de lo que tú estás diciendo no. ahora, ¿Y por porque qué no le los llamaríamos propios Jesucristo? evangelios, Jesucristo. Es que en tengo los estratos propios- entre los bien, evangelios. pero en los propios evangelios Jesús se cansa de repetir quién es, a preguntas o indirectamente. Pero eso es querigma de Entonces- los evangelistas, hombre, eso no lo dijo Jesús jamás. No, perdón. Eso no lo dijo Jesús jamás. Perdón. Eso es mucho Eso no más... es ipsísima facta, No, no. ipsísima verba. Verba. Eso es algo mucho más palpable que usted me diga que Jesucristo estaba casado con la María Magdalena. ¿En base a qué? Eso sí, se lo En está, base a- se lo a está montones inventando de usted pruebas. No, absolutamente. No me lo estoy inventando. Dígame usted No, una no, prueba en eso Ahí sólida. tienes un libro. No, Manolo, en eso sí estoy de yo- acuerdo con Juan, No. porque él también se basa en ¿Cuál una es serie la de prueba, textos, ¿no? ¿cuál es Pero la vamos, prueba sólida es de que que Jesús... él no ha leído mis libros, yo he leído los suyos. Se pasa sus libros diciendo que los evangelistas dejan mucho que desear como historiadores. Sí, Y es verdad, de no lo digo. bachillerato elemental que los evangelistas no quisieron ser jamás historiadores, señor. Yo Por supuesto, preferiría... es de que bachillerato esta- elemental. Yo Pero no me ha preferiría- Se respondido. pasa la vida No me ha viendo respondido. usted que dejan mucho que desear Perdón, como no historiadores. me ha respondido a la quisieron pregunta. De ser uno en uno, historiadores. por favor. Yo preferiría que en toda esta discusión no se utilizaran términos descalificadores como los que ustedes emplean a menudo, como los que usted acaba de emplear. Yo preferiría, puesto que hay gente que está creyendo en eso, que por favor no se utilicen esos términos de descalificadores de lavado de cerebro, de no sé qué, no Bueno, sé cuánto. perdone, no nos dicte cómo tenemos que hablar porque no, a mí no tampoco me ha gustado cómo ha hablado gustaría, usted. no me gustaría que se hablara así sobre un tema de que Usted hay venía millones de dispuesto a blasfemar, españoles, ¿no? millones de humanos que están creyendo en eso con razón o sin ello. Yo lo que vengo a preguntarle a ustedes es esa última pregunta. Y por favor, ningún término descalificador para aquel que cree, ni para nuestros abuelos que creyeron. Nuestros abuelos que creyeron fueron gentes como Cervantes, como Teresa de Ávila, que no eran nada idiotas y que no eran ninguno y que no eran víctimas de ningún lavado de cerebro. Fernando, Bueno, aquí yo hay- creo que... No, sí, no, Perdón, Juanjo, no, aquí hay personas Juanjo muy y después el padre de cualificadas Casas. que pueden responder perfectamente a tu pregunta, sobre todo por el conocimiento que tienen de la religión judía de entonces y de la tremenda fortaleza que tenía la religión judía y el peso que tenía entonces en la sociedad judía. ¿Qué personaje se podría atrever, si no es un loco, a declarar públicamente que él es el hijo del Dios No vivo? lo dijo, hombre. Entonces- Eso es perigma evangélico, de Bueno, los bien, de evangelistas. acuerdo. Si no es un loco, Quiero contar un pequeño... está diciendo la verdad. Entonces, Explícale lo de los géneros literarios. Dejadme contar un chiste. Hace cosa de un mes, un joven alemán en el Vaticano, salió en todos los periódicos, dijo que él era Dios. Y el Papa se rió, y todo en fin, la Guardia Suiza y demás lo cogió. ¿Por qué no pensar que él también era Dios? Si alguien dice, yo soy Dios, siento que soy Dios, no hay que verlo como un discurso del ego. Pero en cambio, los poderes establecidos suprimen como suprimieron a Jesús. Yo no creo que Jesús haya dicho, yo soy Dios en un sentido ególatra, en absoluto, ni Sí, lo que no dijo. lo dijo, además. Pero no me cabe la Querido menor duda. amigo, es una respuesta inteligente,
inteligente, seguramente cierta la suya, pero no nos conviene esta noche. Decir que todo el mundo es Hombre, Dios está repartiendo elimina y evacua el gran Está repartiendo problema, lo que hay que hacer. el gran problema que Este nos es el mediocentro, planteamos vamos. esta noche. Es decir, defensa Jehová. ¿Jesucristo es Dios o no? Y esa pirueta, ¿Era ese el tema? esa pirueta No era ese el inteligente tema. de usted no evacua el problema, desgraciadamente. Vamos a ver, tres puntualizaciones. Sí, una, Mario Satz está hablando desde el punto de vista del panteísmo, que es un respetable punto de vista que yo también comparto. En segundo lugar, Fernando Arrabal, la cuestión que se está planteando esta noche aquí teóricamente no es si Jesucristo es Dios o hombre. Este programa tenía un rótulo compuesto exclusivamente por una sola palabra, Jesucristo. Y en tercer lugar, yo creo que la voz de la Iglesia, en este caso la voz del Padre Casas, que hasta ahora casi no ha podido ser escuchada, tiene derecho a que la oigamos. Siento que nuestro amigo Fernando, o como diría yo como franciscano, nuestro hermano Fernando, pues haya quedado un poco sorprendido de que yo haya hecho entender que no creo en la divinidad de Jesús. Yo soy un cristiano, si es oficial, soy un cristiano oficial, y creo firmemente que Jesús es Dios y es hombre. Me alegro. Bien, entonces, sin ninguna reticencia, pero vuelvo a decir, Fernando, que el hermano Fernando Sánchez Dragó, no nos ha hecho la pregunta si nosotros creemos en Jesucristo, Dios y hombre. Si me lo hace a mí, yo creo en Él como Dios y como hombre. Creo que la discusión iba por otro lado, pero para que no tengas ninguna duda, sí que creo. Y otro dato que quería decir es que Mario ha hecho algunas anotaciones, como buen conocedor del judaísmo, que Jesús era judío naturalmente, y es que no es verdad que Jesús, aun históricamente, tenga que ser interpretado como un hombre cualquiera. Porque hay dentro de la historia constante hombres con un modo de ser y un comportamiento extraordinario. Y estamos hablando... de justicia de los Claro. Y eso Yo dije que salía de lo común, no dije que era un hombre común de ninguna manera. Ya, salía de lo Si común. hubiera sido un hombre común no hubiera llegado ni nos Sí, hubiera sí, reunido aquí sí, esta sí, noche, sí, ¿verdad? sí, sí. Tan Y- perturbadoramente. Son una serie de hombres en cosa- nada comunes. Y en consecuencia, la muerte de Jesús, el Nazareno o el Galileo, como queramos decir, sumo respeto de la persona de Jesús, la muerte de Jesús no fue porque él dijese o se considerase Dios, sino porque a través de este ser y de esta persona, ¿verdad?, emanaba una realidad distinta a la realidad cotidiana, una realidad de sanación, de curación, de redención, de dignificación de la persona, o divinización de la persona, diríamos, ¿verdad? Y otro dato que quiero decir es que lo que se ha escrito sobre Jesús, hablo de los evangelios canónicos, ¿eh? Sería bueno hablar también de lo que ha dicho antes Antonio, pero hablo ahora solamente de los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos han sido escritos desde la conciencia de una comunidad histórica que ha tenido la experiencia del Espíritu y la experiencia de que Jesús sigue vivo más allá de la muerte, la resurrección. Y desde esta conciencia de Jesús resucitado, el Espíritu de Jesús está en la comunidad, han escrito sobre él como hombre. Luego, no como un hombre cualquiera, han escrito de él y sobre él desde la experiencia de que él está vivo, está resucitado, de que él es el Cristo, de que él es el Hijo de Dios. Desde ahí, desde esta experiencia de fe, de proximidad del resucitado, han escrito los evangelios, los canónicos me refiero. Yo querría agregar, Y el resto del Nuevo Testamento. Claro. Y el resto del Nuevo Lo que Testamento. es evidente es que al citar Fernando antes el caso de Buda y el nacimiento de Buda y ver un paralelo en todo caso entre un avatar y otro, Júpiter y el sí, nacimiento de Dionisio. por supuesto nada admite, y no lo digo Mitra y Krishna. ni bien ni mal, ni para bien ni para mal, nada admite comparación, porque nosotros somos nuestra cultura y no somos, por caso, budista. Pero lo que es evidente es que yo recuerdo ver una pintura china que muestra a un maestro Chan, un maestro Zen, que puede romper una imagen de Buda y no por eso es menos budista. Lo que es evidente es que en nuestra tradición, y en ese sentido comparto con él la idea del lavado de cerebro, no podemos ser críticos y seguir siendo cristianos, porque cada vez que se ha producido esto, reforma, contrarreforma, persecución, muerte, yo creo que es hora de poder hablar y tomarlo como un maestro humano y divino y acercarnos a él con la absoluta alegría de saber que tiene cosas que decirnos. No estoy de acuerdo contigo, Mario. Se puede ser perfectamente cristiano Sí. y bueno, no tener por qué tener un lavado de cerebro. Es decir, tú puedes creer en Jesús de Nazaret, como es mi caso, Sí. y no compartir en absoluto, probablemente por desgracia para mí, con la púrpura y la cúpula del Vaticano. No, yo no hablaba de eso, yo hablaba de aquellos instrumentos creados por el poder
para hacer lo que él dijo. No necesariamente ni la púrpura ni el Vaticano son eso, pero hubo dentro de la Iglesia instituciones que la misma Iglesia no criticó. Y esto me parece que sí se ha producido en el budismo, que es una religión o una tradición en la cual la crítica forma parte de la creencia. En cambio, dentro de los místicos y dentro de la tradición franciscana existe justamente, y me parece a mí que la figura de Francisco echa una luz hacia atrás para entender muchas cosas de Jesús. Por eso yo creo en un Jesús gnóstico, es decir, creo en un Jesús con un mensaje, con un conocimiento. Y eso es lo que me parece que hay que buscar, independientemente de lo divino o lo humano, pero déjame terminar. Entonces, es cierto que una institución, a medida que se solidifica, va obturando esos conductos que permiten a los fieles acercarse a esa fuente de aguas vivas. Pero siempre han existido maestros que se han esforzado. Abelardo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, ¿cómo le fue? Sí, la fosilización. ¿Quién los trató mal? ¿Ellos a sí mismos? No, fueron tratados mal por la institución que defendía aparentemente lo mismo en lo que ellos creían. Entonces, eso sí que hay que mencionar. La fosilización de la verdad. Mario, pero también es necesario recordar que aun dentro de la Iglesia institucional histórica ha habido y hay siempre una corriente crítica dentro de ella. Y tú has citado a Francisco, ¿verdad? Ojalá. Y diríamos el franciscanismo. Bueno, y tantos otros movimientos de la Iglesia. Y yo no quiero negar, yo afirmo claramente que en la Iglesia hay una realidad deleznable, condenable o opinable, ¿verdad? Pero afirmo que a la vez... Nadie ha dicho eso. No, digo yo. Pero a la vez en la Iglesia, ¿verdad? Ha habido y hay... La Iglesia somos todos, Iglesia significa comunidad, así que... No, pero me estoy refiriendo a la... a la jerarquía. a la jerarquía no, a la jerarquía no. No me estoy refiriendo a la jerarquía, me estoy refiriendo a la Iglesia como realidad histórica Como y realidad... institución. Sí, como institución. Como realidad histórica y realidad institucional, realidad también espiritual. Quiere decir que en la Iglesia, como dijo ya San Agustín, simul sancta et peccatrix, a la vez santa y pecadora la Iglesia, ¿verdad? Entonces creo que esta doble realidad históricamente se ha mantenido y se mantiene, ¿verdad? Me deja una brevísima intervención, ¿no? Es que simplemente en el sentido de lo didáctico que hablábamos antes de entrar en el estudio, yo creo que es importante que quede claro, porque hasta el señor Benítez, que escribe libros sobre Jesús, parece que no está enterado de eso, que todo lo que los evangelios ponen en boca de Jesús no lo dijo Jesús. Probablemente casi nada de lo que los evangelios ponen en boca de Jesús lo dijo Jesús. Pero eso es querigma, demuéstrelo es usted, apologética. Demuéstrelo. Lo que usted está diciendo, demuéstrelo. No, hombre, pero si eso está demostrado. ¿Y cómo puede demostrar? Eso está si no ha habido- demostrado. Eso está ¿Sí? demostrado por todos los ¿Dónde? especialistas. Pero dígame usted, un Lo especialista. que es lo que son los géneros literarios, los Dígame, logiones. no, los géneros logiones literarios no son, no Dígame son usted boca un de Jesús. especialista. Si eso fuera cierto, las catedrales se derrumban. Pues se derrumbarán. No, tiene- porque se no, derrumbarán. no, Explícales. Yo creo que Tengo la aquí impresión- escamoteamos un pequeño problema, y es que estamos hablando sobre un personaje que conocemos, Juanjo, y aquí va, yo respondo un poco también a esta pregunta, conocemos a través de textos solamente, y textos escritos en griego, y 5 siglos copias, después. copias que nosotros... Que no es la versión reciente. La versión reciente que son textos arameos traducidos al griego y mal traducidos al griego. Eso se discute, Fernando, eso se discute muchísimo. Mira, yo te hablo desde el punto de vista, llamémosle así, de uno que está todo el día tratando esos textos, ¿no? Quizás no sea el punto de vista más exacto, pero por lo menos el que más se acerca. Entonces, repito, nosotros conocemos a esta figura a través de textos. De y estos 4 textos, textos. no, casi 100, si quieres. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos críticamente a los textos, no simplemente leerlos sin más. Entonces, grosso modo, lo que yo te puedo decir es que se descubren en los textos más cercanos, que son los canónicos, los evangelios aceptados, por lo menos 3 estratos. Uno, pongamos por ejemplo el caso de Marcos. Lo que escribe Marcos, y pongamos desde el año 70 más o menos, o la última redacción, después del año 70. Lo que escribe Marcos como representación suya y de la comunidad. Después, el segundo estrato más hacia abajo, más hacia Jesús, es el estrato de la comunidad más primitiva inmediatamente después de Jesús, de lo que tú hablabas, de esa sensación que tenía esa comunidad después de la resurrección. Lamento decirte que yo acabo de leer un libro en que se demuestra que los textos son contemporáneos a la vida de Jesucristo y que es un texto tan creíble como Jesucristo, el Hijo del Hombre, de un ateo... ¿Me puedes curioso. decir el autor? Olvido el nombre. Es que mira, se ha escrito de todo. Exactamente. Ah, uy, Exactamente. ese, Exactamente. ese le conozco ¿Sabes que bastante bien. reconoce, dice, Sí. afirma Sí, yo que comparto esa sí, teoría, pero que no- los no.
que los evangelios son contemporáneos. Mira. La sorpresa de los evangelios y la sorpresa con Jesús hablas un es argumento- que no hay textos en el primer siglo, ni siquiera Flavio José, que apenas hay 2 líneas. Contemporáneo puede ser No hay nada, de no hay 40 nada. a 100 años. ¿Qué quiere Pero decir sí, contemporáneo? pero Es decir, Fernando- como contemporáneo no estamos muy seguros de la fecha de la muerte de Jesús. Ellos no tuvieron necesidad de escribir, sí, sí, puesto sabe. que creían que su Fernando habla de un generación... argumento de autoridad. Claro, No, eso no, no. Claude Remontant. Y es que yo te puedo poner No te digo 200 en contra de 200 Claude o 200. Remontant. Perdóname, yo te doy, 200. no te doy un argumento de autoridad, te digo que hay un investigador que no me merece más criterio que los demás, que acabo de leer y que afirma una cosa Vale. que niega todo lo que se había dicho antes. De Que acuerdo. tú dices y estás de acuerdo. Que parece, cuando se lee este libro, parece factible, parece posible. Y Me que esto encantaría que condena hubieras- todo lo que... Que hubieras leído las críticas tú sobre el estás libro hablando, de Claude Remontant. Tú estás Que yo hablando las he leído. del año para Marcos, del año 70. Yo siempre lo había leído, el año 36. ¿Y tú qué habías leído tú? Yo no soy Estaban tan exacto. convencidos de que su ¿Sabes? generación era la última Sí. que no creyeron en la necesidad Pero de me ponerlo permites por terminar el delante. argumento. Vale, El Por argumento favor, vamos es- a dejar a Antonio Piñero que Termina. termine. Yo lo creo que ya ha que empezado a decir. Antonio sí es la autoridad en el tema. Bueno, de los me que dedico estamos a aquí, esto, digo, ¿no? de los que estamos aquí. Lo que te quiero decir, os quiero decir a todos es que hemos hablado ahora de 2 estratos, ¿no? Que puedes discutirlo, pero después de ese segundo estrato hacia atrás, que es el de esa comunidad, tienes que reconocer que hay en esos escritos otro estrato que es el que pertenece directamente a Jesús. Pues bien, hablando ya de argumento de autoridad, toda la argumentación filológica de hoy, salvo alguno que otro, ya te digo, yo he leído las críticas sobre el libro de Tremontant, lo que se ha escrito por ahí, porque yo escribo un boletín de filología neotestamentaria en una revista así técnica sobre ese asunto, pues te puedo decir que el 99,99% de los filólogos y de los teólogos que tratan esto afirman hoy día, incluso de los católicos, que precisamente por lo que tú decías, Victoriano, que están escritos desde el punto de vista de la fe, es prácticamente imposible, salvo un acto de fe también del lector, saltar desde ese segundo estrato de la fe de la comunidad primitiva al primer estrato del Jesús auténticamente histórico y en sus palabras. No es un argumento, Entonces es desgraciadamente. terriblemente difícil, es lo que yo digo. Desgraciadamente no es un argumento porque el 99% de los grandes pensadores del siglo XVI, desde el Islam hasta el catolicismo, todos creían en Dios. Y ahora cuando vamos a las universidades nos dicen no hablen de Dios porque nadie cree en Dios. Es decir, el argumento de autoridad, el 99,99% no tiene, para mí no tiene Para mí ningún tampoco, criterio. pero empleo tu mismo argumento. Yo os querría Has empleado preguntar un a argumento todos. de autoridad, y yo empleo otro. Yo querría preguntar a todos, y especialmente a Antonio Piñero, a Juanjo Benítez, al padre Casas y a Manolo García Viñó, lo siguiente. Los evangelios, grosso modo, pertenecen a lo que se llama género midrásico, que es un género literario en el cual importa más la comunicación de un determinado mensaje que el rigor histórico de lo que se está contando. Si esto es así, ¿qué sentido tiene aplicar una lupa positivista a unos textos donde lo que importa es el mensaje y no la verosimilitud histórica? Muy bien, esa es justamente la clave. Pero nosotros estaríamos de acuerdo con eso si la fe fuera un puro hecho psicológico. Pero nos han acostumbrado desde pequeñitos que la fe es un obsequium rationale, un obsequio racional. Yo Por creo lo que- tanto, yo creo- estamos totalmente justificados. O no, para Antonio, era estudiarlos precisamente críticamente. tertuliano, no tertuliano de esta tertulia, sino el tertuliano teólogo que ya ha salido a relucir, Sí, en el quien decía apologético, creo tú lo has porque es dicho. absurdo. Sí, Yo creo que ciertamente, lo dice en el apologético. Los estudios teológicos son estudios inteligentes, finos, son estudios que no tienen nada de lo que tú piensas, de lavado de cerebro, y me parece Oye, que yo no no he se dicho puede... eso. que no se No puede- he hablando a dicho mí. eso. Lo ha dicho Manolo García No, Viñó. discúlpame, Pero no, vamos, yo no perdona creo que yo no he que dicho que el los textos, estudiar- no, que nosotros, que Estudiar nuestra teología, educación- hoy en día en una universidad está reservado a estudiantes de élite, estudiantes que miden muy bien y que especulan muy bien y que miden muy bien las cosas, como lo midieron muy bien en el siglo XVI, y las polémicas que vemos en la Universidad de Alcalá de Henares, las polémicas con Spinoza, son polémicas de un alto nivel intelectual y que no podemos condenar así, de pronto, así
de manera... Ahí hablábamos de cosas distintas, ¿no? Yo quiero comentar, como siempre, con un toque de humor, una frase de un famoso rabí del siglo XVIII que decía, el que cree no necesita pruebas, y el que no cree, ninguna prueba considera suficiente. Exacto. Entonces, por lo tanto, yo no creo que la fe sea algo de lo que se pueda hablar. Los grandes místicos españoles del XVI, justamente cuando llegan al momento de la unión mística, y me parece que en eso se parecen a los místicos de toda época, no saben qué decir, toda ciencia trascendiendo. Entonces nosotros queremos tener un approach, una aproximación científica, no terminaríamos nunca. Pero si realmente queremos, y perdona que sea un poco, que manipule un poco la situación, si queremos que Jesús vuelva a vivir, y digo para aquellos que no todavía consideran que no vive lo suficiente, pues tenemos que apelar a todos los medios posibles, los buenos y los malos, los críticos y los no críticos, para hacer de este helado mundo en el que vivimos un poco de calor. Y en ese sentido yo creo que todo es bueno. Estamos viendo ahora por televisión la serie de Servet. A mí Servet me parece un personaje extraordinario, y desde el punto de vista de la ortodoxia de la época era un hereje. Así que, ¿por qué no pensar que Jesús, desde el punto de vista de la época, también podía haber sido, para el caso del pueblo judío, un hereje? Entonces, hay que poder decir como Goethe, con enorme simplicidad, que gris es toda teoría y verde y dorado el árbol de la vida. A mí me parece que la vitalidad del cristianismo, en todo caso, si la tiene, está en que Jesús habla del árbol de la vida, no habla de teorías. Y en ese sentido, Y, la verdad, lo que a la- tú dices a la pregunta de Fernando, a la pregunta de Fernando, Padre Casas y Manolo García Villar. Padre Casas. a la pregunta o propuesta de Fernando, yo creo, ¿verdad? Como acaba de decir así en voz baja Antonio Piñero, si le he entendido, que sí, que se trata de, aun los que somos creyentes, de fundamentar nuestra fe. La fe que busca entender. De manera que convertir el cristianismo en un club de gente ignorante me parece algo inaceptable. Y hay O al estilo de James, ¿no? De James, es decir, es verdadero lo que es bueno y lo que me da placer. Yo eso no lo entiendo Yo tampoco. tampoco, yo Bueno, tampoco. aquí estamos jugando un poco los papeles trocados, Padre Casas, porque quizá quien quiere entender la fe corre el riesgo de perderla, ¿o no? Yo de eso Bien, estoy bien, convencido. Yo no conozco a un teólogo que sea creyente, de verdad. Ortodoxo no, desde luego, eso por supuesto. Hombre, Eso yo es creo una- que no hay que ser, es una no hay más que afirmación. ser historiador de las religiones. Eso es un o- género midrashico. Eso es una afirmación muy atrevida, una butad, Ya, una ocurrencia, hombre, ¿verdad? Es una butad, pero no tan butad. Mira, yo creo que un historiador de las religiones o un teólogo corre muchísimos riesgos. Si es hombre de fe, yo personalmente no creo que exista más fe que la del Carbonero, por muy racionalizada que sea luego, como decía Rey Marus, porque la fe racional no es, ahora se puede razonar. Pero respondiendo a la pregunta que tú me hacías a mí, a la parte que me toca de ello, no, yo en los evangelios mismos, o los evangelios no es todo predicación de fe, en los evangelios hay distintos géneros literarios, y en el año 42 el Papa Pío XII publicó una encíclica que se llama Divino Afflante Spiritu, en el que le decía a los exegetas, a vosotros os toca dividir y decirle al creyente común qué es en los evangelios mito, qué es leyenda, qué es querigma, qué es historia. Bueno, Bueno, querigma pero bueno, quiere pero- decir Querigma quiere decir proclamación. proclamación. Pero aún así eso afirma, o mejor, contradice la afirmación tuya. Porque si el Papa dice en 1943 ese asunto... 42. 43. Es igual. 43. Bueno, Bueno, da igual. Bueno, no, sí, ya. tampoco vamos a discutir sobre eso. Si el Papa dice eso, es porque el Papa entiende que es muy interesante que los creyentes tengan una fe razonable. Fides quaerens intellecto. Claro que sí. Razonada. Razonada. La Es fe que busca el la entendimiento. fe que busca entender. Lo cual quiere decir, bueno, pues una fe muy en contacto con la cultura, una fe que es capaz de decirse a sí misma, de expresarse, lo que decía la carta de Pedro, estar dispuesto a dar razón de la fe y esperanza que hay en vosotros, Padre a lo que os lo Casas. pregunten, ¿verdad? Padre Casas, yo conocí una vez a un cura, a un párroco de un pueblo pequeño de León, que me dijo cuando yo tenía 15 o 16 años, me dijo, cuando alguien en el confesionario me pregunta, padre, ¿es pecado comer chorizo en Viernes Santo? Ya sé que esa persona va a perder la fe.
Pero no entiendo tu ocurrencia. Sí, que la fe o la tienes o no la tienes y que yo creo que planteársela es peligroso para el mantenimiento de la fe. De todas formas, querría cambiar un poco el tercio y hablar de algo que quizá es el nudo gordiano de todo lo que aquí se está discutiendo, y es lo que se refiere a los años ocultos de la vida de Jesús. Y tú tienes mucha razón, Manolo, cuando has dicho antes que no todo en los evangelios es midrásico, pero en cambio sí es midrásico todo lo que se refiere en los textos evangélicos a la vida oculta de Jesús. Estuvo Jesús en Egipto, estuvo Jesús con los esenios, y te miro a ti, Mario Satz, porque en tu libro hablas bastante de ello, y también te debería mirar a ti, Juanjo Benítez, porque también en tus libros hablas mucho de ello, o estuvo Jesús, como pretenden otras tradiciones, siguiendo la ruta de la seda u otras rutas parecidas y perfectamente verosímiles desde un punto de vista histórico, estuvo en Cachemira y en lo que en la India se llama Pequeño Tíbet, en Ladakh, donde existen al parecer manuscritos en los monasterios tibetanos, del budismo tibetano, que certifican esto. Me gustaría saber lo que pensáis. Si vinieron reyes de tan acerca- lejos, quiere decir que ¿Por si qué sabía no? tan lejos, ¿por qué no podía haber ido Claro, en esa si dirección? había camino de ida, también había de vuelta, ¿no? Eso lo dejo totalmente abierto. Lo que es evidente es que, y en ese sentido creo que es muy importante el trabajo de la filología, cuando uno reconstruye un poco el mapa histórico de la época, hay muchísimas coincidencias. Esenio proviene de la palabra saya, que en el arameo significa médico. Y Yoshua es Salvador, y él cura, efectivamente cura como dicen los evangelios. Por lo tanto tenía que saber algo de curaciones, ¿no es cierto? Yo siento, senio proviene, es la misma palabra hebrea que hasidim, Hasidim. solo que pronunciado También en soy de esa arameo, opinión, sí, sí. asanim, asidayo y en griego. Bueno, yo estoy casi seguro de médico que no, quienes nos están mirando no saben, en su mayor ¿Quiénes parte, son los quiénes son los esenios? esenios. ¿Por qué no se lo explicas, Bueno, Antonio? pues vamos a ver, los esenios eran una especie de monjes judíos que, muy enfadados porque estimaban que en el templo de Jerusalén se hacían unos sacrificios que no eran conforme a la ley, se habían retirado al desierto como una comunidad que ellos estimaban a sí mismos el verdadero Israel y que esperaban el fin inmediato de los tiempos y la consumación, es decir, la salvación de Israel a través de una acción de Dios. Eso eran los esenios. Y lo que se discute es si Jesús pertenecía o perteneció, o Juan Bautista, a ese grupo o no. Y entre los esenios, a diferencia de lo que sucedía entre los judíos, y ahora te miro a ti, Manolo García Viñó, sí era importante el celibato. Se admitía el matrimonio, pero los grandes maestros esenios eran todos célibes. Parece Y ser que sí, predicaban pero la vamos, también castidad. parece ser que había En ese caso esenios- Jesús sí hubiera esenios sido casados. casto. Pero por un motivo especial, Claro. por un motivo, digamos, de disciplina interior. La castidad, la Iglesia misma lo dice, es una gracia. No era algo que uno quería o no podía fracasar en ello, ¿verdad? Pero era libre. Esto es muy importante, uno podía entrar y salir, no sé en el caso de los esenios, ¿no? Oye, lo que yo quería decirte que es muy importante, has planteado hoy el problema de otras tradiciones sobre Jesús. Yo diría esas tradiciones también se basan en una serie de textos, incluso tenemos un amigo común que se fue hasta el Nepal a buscar uno de esos manuscritos, ¿no? Creo recordar. Bueno, pues fíjate lo que yo te diría, si resulta que de los textos más antiguos y más cercanos al Jesús histórico apenas podemos dar un salto hacia ese personaje, imagínate textos que se han escrito 200 años, 300 años, 600 o 700 años después. Yo los estimo puras especulaciones. Sí, pero no es una No contienen especulación. nada. Ese tufillo oriental, ese tufillo budista, ese tufillo de Vedanta, Perdón. que se desprende de las enseñanzas ¿Por de qué Cristo. creer menos en la palabra de lo que creyeron los pintores, como bien citó Arrabal, y comparto plenamente, los pintores europeos de la época gloriosa de la pintura religiosa, que pintaban los flamencos un Cristo rubio, en el antiplano un Cristo moreno? ¿Qué importancia tiene? Entonces, ahí nos planteamos verdaderamente el tema de la fe, el tema de la Claro. creencia y el Cristo es tema un de la arquetipo, forma, ¿no? por supuesto. Bueno, además, si Cristo además, es una recreación tuya de tu espíritu interior, sí, pero si tú basas esa recreación tuya en unos argumentos, Yo creo esos que ahí argumentos está es el gran historia. problema, ¿no? el gran problema que plantea Schweitzer primero y Bullmann después. Para Bullmann, que era un hombre de fe, como puede ser para Vizcaíno, Victoriano. Victorino, puede no tener Victoriano. importancia el rastrear demasiado y el llegar mucho al personaje histórico, porque Bullmann decía, no, para la vivencia de fe basta con el Cristo de la fe. Además, él creía que no se podía... Existencial. ¿Perdón?
El Cristo existencial. Pero él estaba tocado del ala de la filosofía alemana y desde ahí leía los textos. Ahora, Bueno, mira, fíjate. pero Ahora, te digo yo una creo, cosa. sin embargo, que a través de los mismos evangelios, a pesar, y no me contradigo a lo que he dicho antes al decir esto, en los evangelios, como ha dicho un discípulo de Bullmann, que es Günther Borkamp, se puede apartar lo que son otros géneros literarios y aparece un Jesús muy, muy vivo y palpitante. Por lo menos un poco de él. Porque no cabe duda, empezamos porque incluso en los mismos evangelios tenemos noticias de una décima parte de la vida de un hombre que vivió entre los 34 y los 36 años. Juanjo Bueno, pero ten Benítez. cuidado que lo que está sí. diciendo es muy peligroso y apunto una idea que decía Juanjo, ¿no? Fíjate, lo que tú dices es más o menos, le estás dando argumento a lo que dice Juanjo. A propósito de tu tesis central, que yo he leído cosas tuyas y de Manuel Asensio, a propósito de la sexualidad de Jesús, ni uno solo de los argumentos filológicos sobre los textos, en mi opinión, sincera y humilde, Hombre, ni uno perdona, solo se mantiene en pie. Perdona, el cuarto evangelista, para hablar de Jesús y la Magdalena, hace un paralelismo exacto con el diálogo del esposo y la esposa del Cantar de los Cantares. Eso puede tener una significación. Eso es un Eso invento puede tener una como el de significación. las bodas de Caná. Jesús, no, lo de las bodas de Caná sí Eso es tiene otro- más cariz de invento. otro invento Lo de total. las bodas de Caná sí, porque no se Pero ve la imagínate relación. tú. Otra cosa, cuando María se dirige a Jesús, le llama mi Señor. En el lenguaje de la época eso es mi marido. Y le llama Rabuni. No es verdad. No, No es sí verdad. No es Sí es verdad. verdad y no lo digo yo. Quien No lo conoce, digo yo, lo quien dicen cono- filólogos. quien conoce arameísmo y judaísmo, Rabuni quiere decir maestro y quiere decir también marido. no es verdad. Sí es verdad. No es verdad. Sí es verdad. No es verdad. Bueno, Cuando yo uno probablemente aquí nos le podríamos diría- tirar ahora a la cabeza. No, hablamos montones de especialistas. filológicamente. Filológicamente. No, Filológicamente. le Sí, sí, diría sí, sí. Adoni en hebreo le diría Marí. No, no. En hebreo, Sí, en arameo. Rabuni. Bueno, yo O me Balí remito- también. me Balí, remito- mi marido. Yo te quiero preguntar. A Kasseman, a Günther ¿Tú Borkamp. conoces esa frase de San Juan de la Cruz que dice, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor? Siento ser un ¿Y poco mi Señor? sentimental, ¿no? Quiero decir que realmente nosotros sacamos lo que ponemos, ¿no es cierto? Tú sacas de Jesús lo que pones en él. Yo quería enlazar con lo que está diciendo Mario Saz, porque me parece, vamos, yo no soy experto prácticamente en nada, pero me doy cuenta de que aquí se está volando muy alto probablemente desde un punto de vista de los estudiosos y de la dialéctica. Y supongo que hay muchísimas personas, como es mi caso, y tengo la obligación de referirme a esos 3 volúmenes que llevan 1 millón de ejemplares y donde resulta que la inmensa mayoría de las personas que leen a ese Jesús comparten por un lado el hecho de que es y les atrae el aspecto humano y por otro, por supuesto, el mensaje que decía Mario Saz. Y a mí me parece que nos estamos olvidando un poco de las dos cosas fundamentales desde el punto de vista de la gran mayoría. Es decir, el Jesús humano y Dios, por supuesto, y divino, y su mensaje, que es fundamental. Yo creo que todo lo demás, bueno, son especulaciones absolutamente, bueno, pues muy respetables. Como dijo Tomás de Aquino, todo lo que Estamos se de habla me acuerdo parece mucha contigo, paja. pero lo único que yo, por ejemplo, siempre he dicho e insisto es que en que me fundamentes su persona y su mensaje en algo que a mí me deje tranquilo y sólidamente asentado, ¿no? Y eso yo creo que es la labor de la filología, ahí. Atacar ahí a los textos y hacer exégesis, que es pura historia. Si yo con la pura historia, que es la pura exégesis, llego luego a ese mensaje que tú dices, oye, miel sobre hojuelas, pero ¿y si no llego? Pero si es que eso está absolutamente claro como la luz. El mensaje está repetido y claro como la luz. Y me refiero de nuevo a Mario Saz, que es, creo, uno de los grandes expertos en la escritura. Nada, como San Juan de la Cruz. No, me parece que yo comparto, perdonadme que sea tan conciliador, ¿no? Creo que una mano tiene 5 dedos distintos, pero están en la misma mano, ¿no? Comparto un poco la opinión de todos, pero creo sinceramente que deberíamos confesar qué es lo que cada uno siente con respecto al tema, ¿no? Por lo tanto, no hablar de las ideas de los demás, sino de lo que uno cree encontrar en su investigación y siente que debe ser así. Entonces, eso Yo, si me lo permites, televidente Mario, lo agradecerá porque será un sí, acto de sinceridad mira, de nuestra yo voy parte, a ¿no? empezar y te agradezco muchísimo el planteamiento porque además me parece que es fundamental.
se habla de la fe, de no la fe. Yo, en el año 74-75, en plena actividad del periodismo, habiendo perdido, bueno, creo yo, toda la fe, yo me encuentro con una serie de noticias de prensa procedentes de la Sábana Santa y de los científicos de NASA que me hacen descubrir a un Jesús de Nazaret. A partir de ahí, yo empiezo a rastrear y a estudiar, en la medida de mis posibilidades, a este personaje y me convierto en un fanático de Jesús de Nazaret. Entonces, para mí es un personaje que es absolutamente, por supuesto, el Hijo de Dios, y no sé lo que es Dios. Y además un hombre excepcional, para mí. Y todas las demás teorías pues son muy elogiables y muy interesantes, todas. Pero esa es para mí la clave. Yo desde ese punto de vista me considero cristiano, pero estoy absolutamente de acuerdo con King cuando dice que ser cristiano no es forzosamente aceptar esta o aquella cristología, por excelsa que sea, sino querer en Jesús y seguirle. Eso no tiene nada que ver con su divinidad o no divinidad. Pues para mí lo que me produce de verdad el contacto con esa persona a través de lo que sobre él se ha escrito, pues es un mar de dudas y no otra cosa, sinceramente. Y creo que es honesto decir, un mar tremendo de dudas. Y con los instrumentos que poseemos, pues es muy difícil salir de esas dudas. Yo tengo que decir Lo que pasa es que hay que entrar, no hay que salir. y yo tengo que decir que procedo Entreme donde no supa, que te procedo de la que llamaría Fernando la fe del carbonero, de la fe popular, de la fe del pueblo, de ahí procedo. Y es esa fe del pueblo de los creyentes de la Iglesia, la que me da la noticia de Jesús. Y he creído siempre en él. Y después he pasado a una lectura científica y de crítica textual de los textos, ¿verdad? Y mi fe se ha reafirmado, y yo no puedo afirmar sino que leo los textos desde una postura de fe. Desde ahí la leo, ¿verdad? Claro. Y claro, estoy contando mi historia, ¿verdad? Y respeto la historia de los demás, ¿verdad? Una postura de fe, absolutamente reviertes en la fe. Sí, Eso sí. no cabe duda. Sin embargo, yo creo que últimamente los antropólogos y sobre todo los nuevos físicos están mandando o están a punto de mandar al paro a los teólogos. Hombre, hace muchos siglos que los están mandando. Pero de siempre han estado mandando al paro a los teólogos, ¿verdad? Hombre. Todavía yo no me siento en el paro, tengo cada día más trabajo, o sea que... Yo diría que los cerebros mejor organizados de la historia son teólogos. Los cerebros mejor organizados son Tomás de Aquino, Agustín, San Agustín, Maritain, Pascal, son gentes que estaban iluminadas por la fe. Entonces, pensar que la ciencia puede echar abajo a la teología, me parece admirable que usted lo crea. Fernando, dejemos en paz a los teólogos porque nos faltan 3 minutos. Aquí todo el mundo se ha definido menos tú y yo. Defínete, por favor. A mí me hubiera gustado pasar esta noche entre un grupo de creyentes y ser un blasfemo. Hubiera sido divertidísimo. Entonces he tenido que ser defensor de la fe cristiana, lo cual es tan agradable como ser blasfemo. Bueno, yo he dicho que faltaba yo y también yo me voy a definir. A mí me pasó algo parecido a lo que le ocurrió a Juanjo Benítez. Y yo, en lugar de navegar en un mar de dudas, navego en un mar de certezas. Yo fui evidentemente cristiano en mis años mozos, abandoné el cristianismo y no es que me convirtiera, pero sí es cierto que me interesé mucho por el budismo, por el hinduismo, por el taoísmo, por el islamismo, y a través del budismo, del taoísmo, del islamismo, etcétera, redescubrí la figura de Cristo y recuperé el cristianismo. Yo creo que con esto ya nos hemos definido todos y, aunque no vamos a poder discutirlo, me gustaría formular una última pregunta y que se quede en el aire al padre Casas. ¿Por qué la única iglesia, de las grandes iglesias que existen en la humanidad, que evoluciona es la cristiana, es la católica, mientras el islam permanece inmóvil, mientras el hinduismo permanece inmóvil, mientras el budismo permanece inmóvil o casi? A mí como creyente eso me inquieta también, Y me desasosiega. respondo que... Si las a mí- verdades son eternas, Ya, lo que sirve de soporte a las verdades debería también de ser eterno y no evolucionar. Tomás de Aquino escribió en el siglo XIII que fides non est in verbis, sed in re, que quiere decir, la fe no está en las palabras, en la expresión de la fe, sino en el contenido. Yo creo, ¿verdad?,
que el contenido de la fe de la Iglesia, de los cristianos, es un contenido permanentemente transmitido, proclamado y celebrado. Ahora, el cómo expresar, cómo releer, cómo ofrecer ese contenido, bueno, pues varía y cambia, que es la función de la teología, ¿verdad?, y la función de las reuniones de la Iglesia, llámese concilios, sínodos, etc. ¿verdad? De manera que yo creo que la fe de la Iglesia no cambia. Sí puede cambiar la manera de expresar esta fe. La fe no está en las palabras, está en el contenido, que decía Santo Tomás. Y yo creo que en la Iglesia ha habido siempre un permanente repensar esta fe, ¿verdad? Desde dentro y también desde las preguntas que nos lanza el mundo de hoy, pues el Concilio Vaticano II, ¿verdad? La pena es que algunas cosas no las haya pensado antes de mandar a alguien a la hoguera. Bueno, pero es que la Iglesia es también, desgraciadamente, pecadora, ¿verdad? Nosotros encontramos a la Iglesia de hoy perfectamente conformista, incapaz de estar a la altura de su propia misión, y lo lamentamos totalmente como poetas. Pues para mí el gran problema de la Iglesia hoy es que precisamente no puede evolucionar. Porque si evolucionara, dejaría de ser ella misma. Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad, probablemente el mensaje que decía Mario de Jesús, desgraciadamente la Iglesia lo ha fosilizado. ¿Puedo decir una última cosa? Mira, Yo me pues no nos remito corten. a lo que comentaba el padre antes, que realmente la frase de Aquino, por supuesto, es una frase totalmente bíblica, figura me parece que en el Levítico, que dice: un santuario me haréis y bajo vosotros o entre vosotros moraré, no en el santuario. Entonces la Iglesia somos nosotros, la Iglesia no son los oropeles, no es el mueble, no es nada. Ahora bien, si no celebramos ahí, como dice Arrabal, pues habrá que buscar otros lugares para celebrar, pero seguiremos celebrando. De todas maneras, Manolo García Viñó, seamos un poco ecuánimes, porque muy a menudo se habla de las hogueras yo que es que encendió creo la que- Iglesia, que el papel pero que también no ha quienes quemaban representado el amigo conventos, Fernando encendían hogueras. me Hay lo hogueras he- por todas me partes, lo por ha desgracia. contagiado. En fin, No que quisiera la paz, haber dejado tampoco que la paz una- sea con todos nosotros y con Sí, nuestros y oyentes haya y con paz quienes nos entre los miran. cristianos.